director de estudios económicos de Citibanamex, en la línea de al sonar la campana. Sergio, gusto en saludarte. Sorprendió el dato de inflación de marzo, que no solo continuó su trayectoria a la baja, sino que fue mejor al estimado del mercado, al grado de que ya está en el umbral de 5% anual. Sí, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como bien señalas, fue un buen dato. A final de cuentas, estamos viendo que al tercer mes del año, pues la inflación sigue marcando una trayectoria un poco más favorable de la que habíamos anticipado, en nuestro caso en particular, y en referencia al comentario anterior, yo creo que el hecho de que Banxico ahora publica estimados trimestrales de inflación, pues nos da una referencia que me parece que es muy importante para poder determinar perspectivas de decisiones de política monetaria, y efectivamente en ese comparativo con un estimado que tenía Banxico en promedio de una inflación del 4.5, perdón, del 5.5 para el cierre para el promedio del primer trimestre, nosotros estamos un poquito más abajo, pero el dato efectivamente, este 5.3, pues es un muy buen dato, ¿no? Está por abajo de lo que esperaba Banxico, por abajo de lo que esperábamos nosotros. Obviamente que todavía habrá que ver cómo viene la trayectoria de inflación hacia el cierre del año. Lo que sí se puede decir en esta etapa es que ahora que ha sido particularmente importante el efecto base de comparación, que como bien sabes, el año pasado, durante los primeros meses del año, tuvimos niveles de inflación altos, entonces en el comparativo eso está ayudando a que los datos anuales se vean mejor. Digamos, ese efecto sí ha sido un poco mejor al que anticipábamos y marca una buena trayectoria hacia adelante para la inflación. Sí, la cifra de inflación también fortalece, lo decías, la expectativa de que Banco de México mantendrá sin cambio su tasa de política monetaria. Lo interesante va a ser el tono del comunicado, donde podría imperar todavía la cautela, ¿no? Yo creo que sí, Víctor. Digamos, tal vez lo más relevante en este sentido es si se marca finalmente una, si lo quieres ver así, diferencia de facto con respecto a las decisiones de la Reserva Federal. Es decir, esto sería después de que en el mes de marzo la Reserva Federal aumentó 25 puntos base la tasa, como estaba ampliamente anticipado. Como bien sabes, Banxico ha indicado en varias ocasiones que la postura monetaria relativa es un considerando en términos de las decisiones del propio Banco Central Mexicano, pero no es el único factor. Y en ese sentido, el hecho de que la trayectoria inflacionaria se está comportando bien, y también el hecho de que la trayectoria del tipo de cambio, que también ha sido uno de los factores que se han indicado para el cumplimiento de esa trayectoria de inflación que espera Banxico, también se ha comportado de manera más favorable, pues lo que indicaría es que a final de cuentas este jueves podríamos ver una discrepancia en términos de las decisiones de la Fed y las decisiones del Banco de México. Es decir, que Banco de México no se vea obligado a tener que responder ante el aumento de la Fed que ya estaba anticipado. El comportamiento del tipo de cambio había venido anticipando un posible acuerdo, si bien preliminar, en la negociación del Telecán, lo que no se logró en la reunión ministerial de Washington. ¿El tema Telecán se mantendrá como factor de volatilidad en el mercado, Sergio? Yo creo que vamos a seguir con eso. Sí, creo que es muy importante en ese sentido de que la meta de tener algún anuncio al cierre de esta semana era ambiciosa, pero me parece que lo que es muy importante destacar, Víctor, es el momentum. Es decir, la idea de que a final de cuentas los tres países están trabajando en términos de tratar de alcanzar un acuerdo. Creo que el hecho de que cambia la secuencia, de que ahora, si lo quieres ver, la reunión ministerial, que es donde se toman decisiones a nivel político, si lo quieres ver así, precede a la reunión técnica, en donde ya se finalizan muchos acuerdos, seguramente debe de haber ayudado a destrabar algunos de los temas que son importantes. Y en ese sentido creo que aun cuando no implica un resultado inminente, sí es una buena señal en el sentido de que se está tratando de acelerar el paso en ese frente. Entonces, pues yo creo que habrá que ver cómo ven las cosas, pero creo que sí este cambio de secuencia y sobre todo el compromiso a nivel ministerial de tratar de destrabar temas me parece muy importante para los prospectos de la negociación. Sergio Luna, muchas gracias por compartir tu análisis. Como siempre, al orden, Víctor, y un saludo. Gracias. Vamos a una pausa, antes le dejo aquí.